Hola queridos amigos, muchas bendiciones para ti, para tu familia y todo lo que me están viendo en este canal que se llama mi canal José Gutiérrez. Vamos a estar hablando sobre todo lo que tenga que ver con las maldiciones generacionales y en los próximos videos vamos a tratar sobre muchas cosas que los pastores no hablan en las iglesias y que es necesario que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sepamos realmente qué hay detrás espiritualmente, ¿sí? Comúnmente hay cosas que no entendemos y nos suceden, o muchas veces cuando aceptamos a Jesús y decimos que nos va a ir bien, que vamos a tener muchas bendiciones y demás cosas, y pasa lo contrario, obviamente que nos suceden cosas malas, o a veces no conseguimos trabajo, o suceden cosas que no entendemos, y estamos haciendo bien las cosas, nos congregamos, inclusive la iglesia a donde vamos quizás no crece espiritualmente, y comúnmente cuando no crece, cuando hay cosas que nos suceden como enfermedades, o otras cosas que a veces no entendemos, lo solemos llamar nosotros maldiciones o maldiciones generacionales. Por eso hoy te quiero hablar sobre qué son las maldiciones generacionales. Así que si eres nuevo en el canal te invito a que te puedas suscribir, que puedas dar me gusta a este video y que puedas ir a la opción donde hay una campanita y puedas darle todas las notificaciones. Así que vamos a continuar con el tema de hoy, que es maldiciones generacionales. Así que voy a ver acá en mi apunte y te voy a dar de entrada un versículo muy importante que está en Deuteronomio 30, del 19 al 20. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que le había de dar. Este es un versículo importante que trata sobre atender la voz de Dios. Las maldiciones se heredan de generación en generación, pero no por ADN o por la sangre, sino por pecados que cometieron nuestros antepasados. Por ejemplo, personas que asesinaron eh, o hicieron un fraude dentro de nuestra familia, bisabuelos, tatarabuelos o nuestros propios padres. Y eso crea una deuda espiritual que el diablo lo toma para que nosotros no podamos obtener las bendiciones que Dios nos bendijo en lugares celestiales ya desde antes que nazcamos, ¿no es cierto? Dios ya nos dio un propósito, un llamado. ¿Y qué pasa? Viene el diablo y quiere cobrarse por causa de las deudas espirituales que quedaron en nuestro antepasado, que es necesario romperlas y identificarlas realmente, qué pecados cometieron nuestro antepasado, pedir perdón a Dios y que Dios limpie todo ese linaje con la sangre de Cristo. Entonces hoy te voy a hablar sobre las maldiciones generacionales y vamos a ver de qué trata el concepto en sí, qué son las maldiciones. Entonces te voy a leer unos conceptos importantes de, de distintos autores, de personas importantes que muchos cristianos conocemos, o quizás algunos han leído sus libros. Una fue la profeta Ana Méndez. Y te voy a leer el concepto que ella dice sobre la maldición. La maldición es un producto de un pecado que no se confiesa. Se engarza en el alma, produciendo enfermedades y toda clase de cautiverios. Esas son las iniquidades que se manifiestan como maldiciones a través de las generaciones. Profeta Ana Méndez. Te leo otro de un pastor muy importante, Armando Udulzin. El pastor Armando Udulzin dice que la maldición generacional es un poder maligno que se genera
para que el ser humano no alcance el propósito por el cual fue creado. Es un poder maligno que va a obstaculizar el propósito de Dios en nuestra vida. Le leo otro autor importante o un pastor que muchos conocemos, Rodolfo Rojas. Rodolfo Rojas dice: es un ciclo de derrota que tiene una familia, que no le deja conquistar ni avanzar en la vida. Es una puerta espiritual abierta al enemigo para entrar y salir cuando él quiera, destruir su vida, la de sus hijos y nietos. Un brazo del pasado que le atrapa y no le deja avanzar. Es una pared invisible que, a pesar de estar preparado usted, choca constantemente contra ella. Tiene dinero, pero le roban. Trabaja, pero no le alcanza. Es una señal espiritual que hace que Dios opere en su contra y no a su favor. Estuvimos leyendo de distintos autores el pensamiento de ellos y sabemos que una maldición generacional es causa por no haber escuchado la voz de Dios, la desobediencia. La palabra maldición se menciona aproximadamente 230 veces en la Biblia. Cerca de 6 palabras diferentes en hebreo significan maldición y 3 en griego. Definitivamente, el énfasis de este tema en la palabra de Dios nos recuerda que es un tópico importante de abordar. Debemos llegar a saber que estamos bajo maldición. ¿Y cómo podemos saber si estamos bajo maldición? Por ejemplo, te leo una historia. Un hombre llamado Peter es notificado un mes después de la muerte de su padre. Ellos le dejaron un edificio que valdría 10 millones de dólares en New York, algo que él no se esperaba. Peter deja atrás su pasado y se dirige a recibir esa nueva bendición. Después de un mes de mudarse a su propiedad, recibe una visita de Hacienda. Esta gente que viene a cobrarse las deudas. Los oficiales le notifican a Peter que la propiedad tiene un atraso en el pago de impuestos por 3 años. Esto quiere decir que son más o menos 5 millones de dólares lo que debe pagar, porque al no hacerlo, obviamente el edificio iba a ser subastado hasta cancelar la deuda. Esto es lo que pasa en muchos cristianos. Nosotros aceptamos a Jesús, nos congregamos, diezmamos, hacemos todo bien las cosas, pero es como que algo impide que podamos avanzar espiritualmente. Es algo que nos vuelve a echar otra vez el pecado, volvemos a lo mismo, una fuerza inexplicable que nos arrastra a hacer lo malo. Y esto se llama maldición generacional. Las maldiciones generacionales se manifiestan en enfermedades, demencias, maldiciones financieras, otras cosas que son importantes, que por ejemplo cuando suceden cosas inexplicables, por ejemplo que salte una piedra y no dé justamente en el ojo y no cree una enfermedad que nunca existió, todo eso es maldición, todo eso es maldición generacional. ¿Por qué? Porque venimos de una raíz caída adánica. Cuando Adán pecó, Eva, esa maldición vino. Y no solamente esa maldición vino, sino también nuestros padres también pecaron, hicieron lo malo, quizás no conocieron a Dios, y esa deuda espiritual quedó en el linaje, en nuestro linaje, y es necesario que nuestro linaje se limpie de todos esos pecados. Anatomía de una maldición. Son 4 cosas importantes a tener en cuenta. Son lo que compone una maldición. Primera, tenemos a Dios. Éxodo 20 del 1 al 3. El pecado esencialmente y en primer lugar ofende a Dios y es lo que da inicio a una maldición. La ley de Dios, Romanos 7:1. Una maldición se pone en marcha cuando alguna de las leyes de Dios es quebrantada. La iniquidad, toda persona que transgrede la ley de Dios crea una iniquidad dentro del árbol genealógico de su familia. Éxodo 20, del 3 al 5. Un árbol genealógico
Éxodo 34:7, la línea genealógica es donde se adhieren los pecados, particularmente de cada familia. Después tenemos el 4, los verdugos. Mateo 12:44, son los demonios que se posicionan de un linaje en particular y lo asumen como su casa. Comúnmente, cuando asistimos al doctor para alguna consulta, normalmente nos hace una historia clínica. Nos empieza a preguntar qué tenían nuestros padres, si tuvieron cáncer, si tuvieron diabetes, si tuvieron otras enfermedades. Y ahí empiezan ellos a pensar que quizás nos vendrá a nosotros. Quizás una artritis, una diabetes, quizás un cáncer. Empiezan ellos a diagnosticar de acuerdo a lo que sucedieron, lo que le pasó a nuestro antepasado. ¿Qué será que se nos va a despertar a nosotros? Si estos doctores realmente tienen ese concepto de indagar el pasado, a ver qué tenían nuestros antepasados, y quieren posicionar esas enfermedades sobre nosotros, ¿cómo sería en lo espiritual? ¿No? ¿Cómo sería eso transmitido en lo espiritual? Y obviamente es así como se transmite. Las enfermedades físicas no son las únicas maldiciones generacionales que se transmiten en generación a generación. Muchas más se pueden identificar al observar o a discernir los pecados familiares y los problemas que se repiten o se intensifican en algunos hogares. Por ejemplo, maldiciones de pobreza, fracaso conyugales, divorcio, esterilidad, accidente, madre soltera, locuras, alcoholismo, soltería, muerte. Los canales utilizados por el enemigo para transmitir estas maldiciones heredadas son los genes, los cromosomas, la sangre de cada ser humano. Para poder identificar si una maldición está manifestándose en mi vida, tengo que seguir unas pautas importantes. Para poder identificar si tienes síntomas de una maldición generacional, te voy a leer algo muy importante. Por ejemplo, vivir humillado, sequedad espiritual, física, esterilidad, enfermedades mentales, enfermedades del cuerpo, ya sea cáncer, sida, entre otras, división en la familia, ruina, fracaso u opresión. Cuando leemos el libro de Deuteronomio, capítulo 28, del 15 al 68, encontramos las maldiciones, o sea, lo que nos viene cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios. Por ejemplo, tenemos el fracaso y derrota constante. Tenemos en el versículo 22 que dice sequía, calamidad repentina. Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. O sea, versículo 23, versículo 24, y dará Jehová por lluvia a tu tierra y polvo y ceniza de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. Dice 25, y Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos irás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Dice versículo 30, te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Por ejemplo, el segundo sería insuficiencia económica. Dice Deuteronomio 28, versículo 17, maldita tu canasta y tu artesana amasar. No será prosperado en tus caminos, no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Versículos 47 y 48, por lo tanto, a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Esterilidad e impotencia, por ejemplo, maldito el fruto de tu vientre, por ejemplo, abortos. Estos son síntomas de maldiciones generacionales cuando nuestras esposas no pueden tener hijos o abortan. Hay un demonio que se encarga de
de posicionarse en el vientre y matar a ese feto, a ese bebé cuando se está creando ahí en el vientre. Por ejemplo, enfermedades continuas de carácter crónico, hereditario, diabetes, infartos, cáncer. Por ejemplo, tenemos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 21, mortandad, peste, úlceras, versículo 27. Si nosotros nos ponemos a leer todas las bendiciones y las maldiciones, la Biblia misma nos dice que por causa de desobedecer a Dios vienen estas maldiciones. Por ejemplo, tenemos muertes no naturales, accidentes continuos, maldiciones, muerte trágica. Dice Jehová traerá sobre ti mortandad. Versículos 29, 20 y 26. Tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Colapsos mentales, con locuras, por ejemplo. La locura, turbación de espíritu, versículo 28, versículo 34, enfermedades mentales, versículo 20, quebranto, versículos 65 y 67, falta de descanso, no poder reposar, corazón temeroso, tristeza, depresión, inseguridad, corazón amedrentado, trastorno en el descanso. Esto te estoy hablando sobre síntomas de que hay una maldición en tu vida, que vos necesitas meterte con Dios, necesitas en ayuda, en oración, y con alguien que te ayude también, un pastor, un líder que tenga discernimiento espiritual y te ayude también a orar, a romper toda artimaña del diablo. Desastres constantes, imposibilidad de tranquilidad en la familia, peleas, divorcio, contienda, división familiar. Un ejemplo de eso es el versículo 41 de Deuteronomio 28, versículo 41. Deuteronomio capítulo 28, versículo 41. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos. Todo el día no habrá fuerza en tu mano. Por ejemplo, esclavitud también tenemos, adicciones. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti y a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Hijo e hija generarán y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Versículo 68. Otro ejemplo es la esclavitud, las adicciones, droga, entre otras cosas. Son maldiciones que obviamente por causa del rechazo, por causa de muchas cosas que nuestra familia no sabe cómo ayudarnos, o por no conocer a Dios, por no conocer la verdad, por la ignorancia, porque el diablo ama que la persona no tenga sabiduría. Por eso la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, por no leer la Biblia, por no conocer estudios bíblicos como estos, en el cual logramos o tratamos en lo inclusive sacar jugo a la Biblia, ¿no es cierto? Y también por revelación del Señor, porque Dios habla a través de su voz, espíritu de sabiduría, de revelación, discernimiento espiritual. Dios levanta gente entendida en este tiempo, y gracias a esa gente nosotros podemos entender que existen maldiciones generacionales, que existen demonios, que existe el diablo y que existen organizaciones y artimaña del diablo y diseño del diablo sobre nuestra familia para poder destruirnos, porque el diablo dice que viene a matar y a destruir lo que Dios quiere edificar en nuestra vida. Un ejemplo que veo muchas veces en la familia o de personas que dicen inconscientemente, por ejemplo, cuando dicen toda mi familia han muerto a los 39 años, o han muerto a los 17 años, o toda mi familia siempre tiene cáncer, o mis 4 hermanas se han divorciado, mi madre fue infiel y a pesar de aborrecer esa actitud tengo una relación con un hombre casado.
O mis hermanos y mis hermanas no han tenido con quién casarse. Ahí estamos hablando de una maldición de soltería. No veo progreso en mi vida espiritual. He sido despedido de cada empleo o las compañías que he trabajado han quebrado. Entonces constantemente estamos en maldición. No solamente nosotros, sino también iglesias. Hay iglesias que no crecen espiritualmente porque hay maldiciones. Hay maldiciones que a veces el diablo pone por causa de pecados ocultos. Por eso es necesario orar también para que haya el don de discernimiento espiritual y abunde en los hermanos, que se active esos dones. Más o menos te hablé sobre de qué trata sobre maldiciones, lo que es maldición generacional en sí. Y ahora te voy a hablar cuál es la causa de la maldición generacional. Dice Proverbio 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Una maldición viene por una causa. Y nosotros como hijos de Dios, como embajadores del cielo, tenemos que romper con toda artimaña del diablo. Es necesario que le rompamos la cabeza al diablo y a todos sus demonios. Podemos identificar la maldición, pero debemos cortar aquello que lo causó. Y para eso vamos a examinar unos versículos. Como le estaba leyendo en Proverbios 26:2. En Proverbio hablamos de dos aves muy bonitas, el gorrión y la golondrina, pero lo relaciona con la maldición. En primer lugar, el gorrión es un animal pequeño y versátil y resistente, debido a que es capaz de aguantar climas extremos. Una característica de este animal es que es fiel, porque solo tiene una pareja en toda su vida. Por otro lado, la golondrina es una ave migratoria que siempre va en busca del calor, pero siempre vuelve en busca del mismo nido construido el año anterior y acostumbra a fabricar su nido en los tejados de las casas por el calor que allí se concentra. No es casualidad que Dios quiera darnos un panorama por medio de las aves del cielo, pero todo tiene un significado. Dios compara estas dos aves con la maldición que viene sobre la familia, ya que la maldición tiene a atender estas mismas características del gorrión y la golondrina. Es persistente que ladrará en hogares donde hace su nido en las casas y símbolos de generaciones. Además tiende a posarse en una familia y así se vaya por el tiempo y siempre tendrá la tendencia de volver al lugar donde salió y al lugar que estas pequeñas aves. De alguna manera similar, las maldiciones no se limitan a aflojar en el aire y después, sin razón alguna, aterrizan en algún lugar, así como su instinto dirige a los gorriones y a las golondrinas para viajar a grandes distancias. Después de esto posarse en las casas, hay argumentos espirituales que dirigen a una maldición hacia una persona, hacia una ciudad, una nación, específicamente a una familia. Esa maldición es guiada por poderes demoníacos que consideran a una familia como su casa, debido a los pecados que algunos de sus antepasados cometieron y que terminaron abriéndole las puertas a este hogar y dándole autoridad sobre las futuras generaciones. Por eso es importante que nosotros rompamos con toda artimaña del diablo. Una persona se tiene que levantar en otra línea generacional para romper todas esas maldiciones. Espero que te haya gustado este video. Próximamente voy a subir más contenido, así que suscríbete y toca la campanita. Dios te bendiga.